Marcela, muchas gracias por venir de nuevo a La Orilla. Dani, un gusto como siempre, placer verte. Pregunta, ¿dónde naciste? Yo nací en Villa Fiorito, o sea, nací en el Hospital Pena, pero soy nacida y criada en Villa Fiorito, partido de Loma de Zamora, vivía a 3 cuadras de la estación de Villa Fiorito. ¿Y ahí, tuviste alguna, porque si hablas de Villa Fiorito yo no puedo dejar de preguntarte por Maradona? ¿Tuviste alguna vinculación con la familia, algo? Si bien no tenía vínculos, pero los conocí, porque cuando yo iba a la primaria, tenía 12 años, enfrente de la casa de ellos vivía una compañera de estudios, así que bueno, a veces teníamos que ir a hacer la tarea, a una cuadra más adelante vivía otro, entonces bueno, nos juntábamos y sí, conocí el potrero donde Diego jugaba, o sea, porque todo el barrio jugaba ahí. Yo vivía cruzando la vía, unas 6 cuadras, en la casa de Maradona, de toda la familia Maradona. Te estoy hablando ya hace 40 años atrás, más de 40 años atrás. Entonces, pero sí, tuve el honor de poder conocer a la familia, así más no sea de lejos, y después, más o menos a los 15 años, 16 años, pude ir a un evento que hizo él del Día del Niño, ahí donde él jugaba al fútbol, cuando estaba en el potrero, como quien se dice en ese momento, que también había hecho el Día del Niño y trajo un montón de juguetes, así que bueno, lleno de rulo. Era muy joven él todavía. No sé si estaba en Argentino Junior, ya había entrado a Boca, me parece algo así, mucho. No soy tan futbolera, pero bueno, más o menos. Pero sí, lo pude, no te digo que estuve así, pero sí, los conocí. Qué impresionante, ¿no? El tipo nunca perdió el origen. No, la verdad que no. Es más, hace poco se inauguró como una estatua de él en la estación. En la estación se puso ahí, o sea, si bien ya la familia no está, queda una sola hermana de todos. La casa sigue igual, que queda como si fuera un museo, ¿viste? Cultural, pero después toda la familia ya no está, se fueron. Pero se sigue recordando, obvio, que es como algo muy nuestro, digamos, algo del barrio y algo que surgió desde ahí. Entonces, bueno, cuando uno dice de dónde es, ¿viste? Es ineludible automáticamente te preguntan y sí. ¿Y cómo siguió tu trayectoria después? Bueno, yo vengo de una familia de trabajadores. Mi papá era fabricante de calzado, era zapatero, de virador y de formador, que es darle la terminación a la suela de los zapatos. Bueno, y mi tía era paradora, que es la parte de las capelladas que se hace para después llevarlo a armar. A los 13 años entré a trabajar en una fábrica de calzado y después me independicé a los 16. Ya tenía mi propio taller y bueno, después al poco tiempo me casé, me fui a vivir a otro lado y bueno, me fabricaba, cosía prácticamente, primero cosía. Después por las circunstancias de la vida me separo y me vengo a vivir a Mar del Tuyú en el año 95. Y ahí no solamente que ya cosía, sino que aprendí el oficio de fabricar calzado. Entonces mi papá dejó el oficio que tenía de devirador y empezó a fabricar. Entonces lo que él fabricaba, yo lo traía a la costa y lo iba vendiendo. Porque de repente me vine a vivir al Partido de la Costa con 4 criaturas y no conocía a nadie. Porque yo no vine a vivir a la casa que mis padres tenían de vacaciones. Entonces así empecé en mi vida en el Partido de la Costa, vendiendo calzado, que muchos, vos le decís mi nombre y te dicen, sí, la zapatera. Hoy me conocen por el tema de la institución, pero así me vine a vivir en la costa en el año 95 con mis hijos, fabricando calzado. Y bueno, una familia de trabajo, con ya mis hijos adolescentes, ya con nietos, y bueno, queriendo el lugar que uno tiene para vivir y el que ha elegido. ¿Y cómo fueron esos primeros años? Y la verdad que fueron duros en el sentido de no conocer a nadie. Vos te venís a un lugar, o sea, yo había tomado la decisión de decir, bueno, no va más este matrimonio, esta pareja, como surge, como sucede en un montón de parejas, y me quería ir lejos como para empezar de cero en otro lado. Y bueno, hablé con mis padres que tenían la casa en Mar del Tuyú y decidí venirme.
Y bueno, eso conllevó a hablar con algún vecino, con algún conocido que mis padres tenían cuando venían de vacaciones. Y bueno, buscar una niñera y empezar, es como ubicarme primero en el lugar y desde ahí empezar a trabajar porque tenía que mantener mis hijos. Y no fue muy fácil, pero tampoco fue imposible. Me parece que cuando uno tiene la tenacidad y se propone que tiene que salir adelante porque tiene una responsabilidad muy grande que son los hijos, me parece que le hace fuerza a lo que sea. Y bueno, y así empecé vendiendo calzado, yendo a un lugar, yendo a otro lugar, y así me iban recomendando, y así pude ir manteniendo la casa, la niñera, los niños. Costó, pero pudimos seguir adelante. Pero ahí en ese momento en tu vida pensabas que iba a estar vinculada al calzado y sin embargo algo pasó que eso que vos tenías previsto, pensado, proyectado, no se dio de ese modo. Claro. ¿Qué fue? Claro, de repente yo en el 2001, cuando viene la crisis esta del 2001, ¿qué pasó? Yo vendía mucho al municipio y vendía, por ejemplo, a las escuelas, vendía en las salitas, que todos eran dependientes de organismos del Estado para poder tener su sueldo. Cuando se empiezan a bajar los sueldos, porque en ese momento el gobierno municipal le daba 50 pesos en ese momento por semana a los empleados municipales. Esto conllevaba de que a mí no me podían pagar el calzado. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que buscar otra manera de ver cómo hacíamos, porque lo que fabricaba mi papá yo no se lo podía pagar, yo no podía mantener a mis hijos. Y justo surge que un fabricante de acá de Mar de Ajó le había vendido a un empresario su empresa de calzado y necesitaba gente. Entonces me tuve que mudar a Mar de Ajó. Me mudé a Mar de Ajó y empecé a trabajar en una fábrica de calzado en el 2001 hasta el 2003. Entonces yo ¿qué hacía? Cosía las capelladas, le hacía la parte del aparado, lo traje a mi papá a vivir conmigo y él era el que hacía el armado y la terminación. Entonces pudimos trabajar hasta el 2003. En el 2003 este hombre decide cerrar la fábrica porque pensó que no era lo que él esperaba, no se dio como él esperaba porque de repente él pensaba que fabricar calzado era algo más sencillo, no solamente en la fabricación, sino en la comercialización. Este hombre venía de tener fábrica de pastas y de tapas de empanada. Y al hacer una producción de tapas de empanado, de pastas y la comercialización más rápido, se pensó que el calzado era lo mismo. Claro. Y eran dos cosas totalmente distintas. Entonces, al ver que los resultados para su capital no le rendían, decidió cerrar. Nosotros, ¿qué hicimos con mi papá? Nos pusimos nuestro taller en nuestra casa y empezamos a fabricar nosotros. Cuando más o menos nos acomodamos, me pasa lo que se enferma mi hija y me tuve que mudar a Mar del Plata por el tema del tratamiento de mi hija. Entonces, fue todo tan brusco y tan pronto todo que no nos dio ni a tiempo a pensar cómo íbamos a seguir. El tema era que vos estabas en una situación que estabas trabajando, te tuviste que reinventar de lo mismo que sabías hacer porque no podíamos hacer otra cosa y de repente te encontrás con esta noticia que vos no sabés por qué, cómo, cuándo, qué pasó. Fue como una cachetada que no te la esperaba ni tampoco sabía de dónde venía. Entonces, ¿qué hicimos? Yo tuve que hacer el tratamiento de mi hija mientras mis padres se quedaron acá en Mar de Ajó fabricando lo que se podía para poder contener a la familia. Cuando yo voy a Mar del Plata y veo que el tratamiento de mi hija iba a ser prolongado, decido buscar una casa allá, alquilar esta de acá y trasladar todo lo que era de mi casa, tanto mi familia como el taller de calzado, a Mar del Plata. Nos mudamos para allá, abrimos la comercialización allá y allá pudimos trabajar con 2 o 3 fábricas de calzado que justo necesitaban que yo cosiera las capelladas y en una de esas fábricas necesitaban un armador, así que mi papá pudo entrar en una fábrica a trabajar de armador, mientras yo en casa con los nenes podía coser las capelladas para lo que mi papá después iba a armar. Entonces, bueno, siempre buscándole la solución y tomando fuerza y coraje y es como el ave fénix
resurgir de entre la ceniza a lo que surja. Después, cuando pasa lo de mi hija, pasaron 2 años, le dan el alta para que pueda volver, entonces mi padre dice, no, yo me quedo acá, que tengo trabajo seguro, ¿qué hago? Me vuelvo. Pero cuando vuelvo, digo, bueno, ¿qué hago? Retomo lo del calzado, pero al haber pasado lo de mi hija, dije, no, la prioridad me parece que es esto. Buscamos una manera de solventar la familia de otra manera, ya porque los nenes ya estaban más grandes, ya no había que comprar tanto pañales, ya me parece que el momento más duro lo habíamos pasado. Entonces decidimos decir, bueno, dejemos el calzado, trabajemos de otra cosa y tratemos de contener y ayudar a las familias que vivieron como lo que nosotros pasamos y acompañarla y contenerla y decirle de que por más que el mundo se te venga abajo, va a haber gente que te va a acompañar para que lo tengas y no se te destruya, sino que lo vuelvas a levantar y puedas volver a vivir en él. ¿Y eso fue una decisión reflexionada, pensada, o fue como una revelación? Yo tengo que hacer esto. ¿Se entiende? No, fue el mudarnos a Mar del Plata fue una decisión de vida o muerte. Es así, pero cuando ya volvés con el resultado, porque en última instancia, cuando vos ya estás volviendo, tu hija está viva, podés retomar lo que habías dejado en ese lugar, decidís, no, pará, acá pasó algo y tomás otro camino. Mirá, volvimos porque en Mar del Plata nosotros teníamos trabajo, estábamos bien, teníamos la salud que necesitábamos para Nadia, pero extrañábamos mucho. Esto vuelve a cuando vos tenés tu lugar de pertenencia. O sea, estábamos en Mar del Plata, pero no nos sentíamos que éramos de ahí. Entonces, cuando la doctora nos dijo que Nadia tenía tratamiento ambulatorio y que podíamos volver, a los 10 días estábamos en Mar de Ajó. No me preguntes cómo, pero preparamos todo y en 10 días volvimos. Y cuando ya estábamos acá, dijimos, bueno, ahora vamos a hacer esto, sin dejar la familia, sin que a la familia le falte nada, pero tenemos que ocuparnos de esto, porque hay mucha gente que necesita esto, que es lo que nosotros pasamos, y que también tuvimos esa gente que a nosotros nos dio lo que necesitábamos. Entonces es como un dar y recibir. Devolver nosotros algo recibimos, de la solidaridad tenemos que se dar. dio. ¿Por qué? Porque yo volví con mi hija. Y hoy mi hija, a pesar de que tuvo cáncer en la sangre, es mamá de una hermosa nena de 7 años. ¿Cómo se llama? Natalia. Y sin embargo, muchas nenas hoy que pasaron por lo mismo de mi hija no pueden ser mamá. Entonces me parece que es devolver un poco de todo lo que me han dado. Primero mi hija y segundo mi nieta. Qué bien, qué lindo. Te hago una última pregunta. ¿Para vos existe el destino o el destino lo construimos? Mira, me parece que el destino lo vamos haciendo nosotros. Porque vos podés decir, sí, hay un destino allá, pero vos no sabés cuál es el allá. Vos tenés objetivos en la vida. Yo, por ejemplo, tengo objetivos en la vida, que es poder armar cooperativas de trabajo para ayudarle a la gente. ¿Por qué? Porque me parece que en vez de darle una bolsa de alimento, le puedo dar trabajo. Le devuelvo la dignidad que muchos le sacan y en vez de darle una bolsa le decís, no, vení, sentate a trabajar y cómprate lo que vos quieras. Entonces me parece que el destino lo va armando uno. Yo no elegí lo que me pasó con mi hija, a lo mejor puede ser el destino que haya sido preparado, que estuvo en los planes del destino. Pero también hay que ver cómo uno está preparado muchas veces para eso. No sé si estamos o no preparados, me parece que nadie. El otro día, mira, hablando con una persona del tema oncológico, ¿no? A veces a vos te dicen, y mirá, en una persona mayor, yo lo viví con mi padre. Te dicen, le queda poco tiempo, ¿no? Y vos sabés que le queda poco tiempo. Pero cuando llega el momento, nadie está preparado para ese momento. Nadie. Como cuando vos llevas a tu hijo al hospital y te dicen, mira, tu hijo tiene esto. Nadie está preparado para recibir esa noticia, menos de un hijo tan chiquito. Y yo digo que lo vi. No hay peor dolor para un padre que enterrar a un niño. Me parece que es una herida que sangra hasta el último día de tu vida. Duele cuando vos perdés un ser querido, obvio que sí. Pero un niño
Entonces me parece que no sabés si es el destino. Puede ser o no, pero me parece que uno va escribiendo. Entonces, lo que yo pasé con mi hija, lo pasan hoy muchos papás. Pero con la diferencia de que tienen a alguien como uno que siente la empatía de darle el abrazo que tanto necesitan en ese momento y de abrazarlo y decirle, tranquila que todo va a andar bien. Porque no es lo mismo cuando vos estás solo mirando un vidrio al cielo pidiendo a Dios que salve a tu hijo, a que estés con alguien abrazado y que juntos miren el cielo y sean dos los que pidan por ese niño. Entonces, destino o no, me parece que uno tiene que, lo único que tiene que hacer es rogar a Dios que le dé fuerza para pasar ese momento. Marcela, muchísimas gracias por tus palabras y por abrirte de todo corazón. No, gracias a vos. Gracias.